Heme aquí con un excelente comentarista deportivo, Enrique Burak. Enrique, qué gusto saludarte, bienvenido. Gracias, mi querido Beto. No, hombre, muchísimas gracias por la invitación y me da mucho gusto que tengas este proyecto. Sé que desde hace muchísimo tiempo querías hacer un programa de entrevistas, no precisamente con personajes del deporte, que bueno, pues aquí ya estoy, ¿verdad? ¿En qué momento decidiste convertirte en cronista deportivo? Pues mira, yo creo que es una mezcla de cosas, porque mi papá trabajaba en Grupo Vitro y tenían palco en el Estadio Azteca para llevar clientes. Y cuando no había clientes que llevar y cuando el palco estaba disponible, pues íbamos al Estadio Azteca, que además era muy emocionante, ¿no? Además, pues era en el palco, entonces llegabas con el coche a la puerta del palco y fue un amor a primera vista. Cuando se abría la puerta del palco y el verde del pasto, sí, el colorido de la tribuna, de la gente con sus ropas, de los anuncios, del cántico de la tribuna, eso me cautivó. Practiqué deporte, evidentemente nunca fui bueno, pero bueno, me gustaba. Pero de ver el deporte, me gustaba también escuchar las voces de aquellos que lo narraban. Y Sonia Alarcón, el Mago Septién, Ángel Fernández, que para mí es el mejor de todos, ¿no? Jamás igualado, muy imitado, jamás igualado. Fernando Buonroso, en fin. Entonces, si todo eso lo metes en una licuadora, entre las voces de los narradores y entre la emoción de un estadio, dije, yo me quiero dedicar a esto. Claro, Ángel, con aquel festín de exageraciones narrativas, su colorido, su ingenio, su imaginación, su creatividad, cultura general, tenían aquellos grandes cronistas que nos antecedieron. ¿A qué cronista concretamente admirabas de todos los que me acabas de mencionar? Ángel Fernández. O sea, el número uno, Ángel Fernández. De hecho, yo me quería dedicar al fútbol. Y en mi vida he participado en una transmisión de fútbol. ¿Qué fue contigo, por cierto? Sí. La final de los Olímpicos de Barcelona 92. Sí. No tengo ni idea por qué rayos me pusieron ahí contigo, que bueno, tú eres el de fútbol, desde luego. Sí. Ya después me llevaron a Badalona, que se jugaba la final del torneo olímpico de básquetbol, con aquel Dream Team de Michael Jordan, Stockton, Malone, Pippen, Larry Bird, Magic Johnson. Un equipo realmente sensacional. Sí. Pero he participado en una sola transmisión de fútbol. Pero por lo que te decía del Estadio Azteca, mi idolatría en un principio por el América y Carlos Reynoso y Enrique Borja, que es una de las bondades que me ha dado esta profesión de poder conocer a quienes fueron mis ídolos de la infancia. Y luego te ocurre que conoces a algunos de los personajes que idolatrabas y la experiencia es muy desagradable, ¿no? Pero en el caso de ellos dos, realmente sensacional. Entonces yo dije, bueno, pues el fútbol me gusta y Ángel Fernández, bueno, como decías, esa exageración, cada partido era una epopeya, ¿no? Sí. Y era muchísimo más divertido escuchar a Ángel en un partido de, no sé, equipos regulares de aquella época, a lo mejor a un América Guadalajara, o sea, era Ángel, ¿no? Te lo hacía sumamente entretenido y además con todos esos términos que él inventó, con todos esos apodos que se mantienen hasta la fecha, o sea, no poner apodos por ponerlos, sino que estaban perfectamente dirigidos hacia ese jugador. Entonces, bueno, pues Ángel, jugaba chutagol, que era un futbolito. Que le apretabas la cabeza al... ¡Claro! Por supuesto, tú sí sabes de qué estoy hablando, ¿no? Sí. Que además era América contra Cruz Azul, los que tenía. Y yo, según yo, narraba estilo Ángel Fernández, ¿no? Imitándolo. Entonces, para mí, Ángel, el número uno. Una voz metálica y el partido podía ser muy aburrido, pero él lo hacía interesante, lo hacía divertido. ¿Qué sentiste? Y ese grito de gol. El grito de gol alargado. Que rompió todos los cartabones de los comentaristas de antes, que eran muy mesurados, ¿no? Sí. Y Ángel rompió con esos moldes. Es verdad. ¿Qué sentiste la primera vez que apareciste en la televisión? Pues mira, fue una cosa muy curiosa porque había un programa que se llamaba Reporte Juvenil, que era los sábados en la mañana, en Canal 8. Entonces yo hacía la sección de deporte amateur, que me costó un poco de trabajo porque primero no hay información de deporte amateur y luego pues yo siempre había estado enfocado al deporte profesional, ¿no? Desde chavo. Pero era un programa interesante porque íbamos a locaciones. Y la primera vez que hice algo en la tele fue en el castillo de Chapultepec.
Pero en mi caso, pues novato, obviamente, inexperto. Entonces me aprendí todo el texto de memoria. Lo cual significaba que lo estaba diciendo a 2 por hora. Una lentitud brutal. Por ahí está el video y es terrible. Tortuguesco. Tortuguesco, exactamente. En lugar de que te aprendes la cabeza y luego ya lo demás lo lees. Y entonces yo estaba... Realmente no hubo nervio en el sentido de que no era una transmisión en vivo. Y estaba más preocupado por no equivocarme en lo que había aprendido de memoria. Entonces no dimensioné lo que significaba eso, ¿no? ¿En qué año fue eso? 1982, 82 u 83. Tu voz es muy característica, tú tienes una muy buena voz, inconfundible. ¿Es indispensable tener una buena voz para ser cronista deportivo? No te diría que es indispensable, creo que sí ayuda, porque bueno, pues sí, una voz chillante, pues como que tampoco la aguantas mucho tiempo, ¿no? Pero fíjate que ahorita que decías inconfundible me acordé de... Es que ahorita creo que ya nos diferenciamos un poquito más, pero Toño Valdés y yo, Sí. un tiempo que así nos parecíamos mucho. Sí, cómo no. De hecho, una vez hablaron a la oficina y yo contesté, y bueno, y era... Hola, mi amor. Y un tono tabasqueño, ¿no? Y no, pues era Gloria. La Era para Toño. Pues, Siguiente ventanilla. No sí. era yo, ¿verdad? No era para mí. Pero yo creo que sí ayuda. O sea, insisto, no creo que sea indispensable. Digo, el mismo Ángel, ¿no? Ahorita que hablabas acerca de esa voz metálica, pues a lo mejor no era la más melódica de todas, pero bueno, funcionó a las 1000 maravillas. Sí. Pero creo que sí ayuda. El timbre parecido, sí, de Toño y el tuyo. Sí, es verdad. sí. Es verdad. Pero tú, ¿en qué te diferencias, digamos, del estilo de otros? Pues me gusta mucho la ironía, me encanta el sarcasmo, el humor negro. Surgen situaciones y a lo mejor la ves de una manera distinta que algunos otros. En ocasiones se convierte en una esgrima mental muy interesante porque luego dices cosas y la persona a la que se la diriges pues le va entendiendo 2 o 3 días después. Entonces yo creo que va por ahí, va por ahí. ¿Narras como eres? Sí, hay muchas personas en este medio que se convierten en personajes. Y eso es algo que no va francamente conmigo, porque es como aquellos locutores de los 30 de XCW. Además, qué flojera hablar así siempre. Y en este caso, pues soy yo, ¿no? Sí conocemos a personas en este medio que pues, agarran y se sientan, ya se cuenta que le suben el switch y son fulano de tal, y luego ya les bajan el switch y ya son otros, ¿no? Eso la verdad a mí no me gusta. Sí, eran voces más engoladas las de los viejos cronistas, y efectivamente hubo un cambio con Ángel Fernández, una nueva dinámica y una nueva forma de transmitir las emociones. ¿Consideras que antes era más difícil llegar a un micrófono? Sí, y había más respeto por el micrófono también. O sea, tú y yo nos hicimos de una forma en donde teníamos a grandes maestros sumamente exigentes. Pero antes de tener esa formación ya trabajando en un medio, ahorita cualquiera con un celular puede ya transmitir y que los youtubers y los influencers y no sé qué. Nosotros tuvimos que hacer nuestro examen para sacar una licencia. Sí. Y entonces ibas a la calle de Presidente Mazarik y hacías tu examen de cultura general donde había un tronadero brutal. Y luego ya si lo pasabas tenías acceso a lo demás, que era de la Ley Federal de Radio y Televisión, era pronunciación de palabras extranjeras y era un examen de cabina, que por cierto me dijeron que gritaba mucho. Pero bueno, pasé. Entonces, pues era más complicado. Y una vez entrando, en nuestro caso a Televisa, pues sí, el nivel de exigencia era muy alto, ¿no? Yo, pues, ¿qué te puedo decir tú? Con Jacobo Zabludovsky, ¿no? O en mi caso con Abraham y con Jorge Berry y esa clase de personajes en noticieros. Además de lo que exigía también el alternar con comentaristas de época. Bueno, en nuestro caso, en el fútbol americano, Fernando von Rossum, antes de decirte buenos días o buenas tardes, buenas noches, era ¿Did you study? Y pues por supuesto que sí. Y ya con el paso del tiempo me ha tocado gente que llega y ¿quién juega? Pues es que no es así, sí, ¿no? Claro. Hay que prepararse. Yo creo que sí era más complicado antes. ¿Y cuál es la consecuencia de esa pérdida de exigencia o de control de calidad en los medios de comunicación? Que creo que hay gente menos preparada, gente que no le tiene el mismo respeto al micrófono que tenemos nosotros. Bueno, nosotros somos de la época, ahora me estoy acordando, cuando estaba el señor Emilio Escarga Milmo, aunque fuéramos tú y yo, ¿no? Muy cuates como lo somos, tú que eres el entrevistado te tenías que referir a mí de usted.
Y eso, bueno, pues cambió también de una forma muy importante, ¿no? O sea, yo creo que hay menos respeto hacia el micrófono y hacia la gente a la que vas dirigido. Yo creo que eso es algo que no se puede y no se debe perder. Esto que comentas me lleva a preguntarte, ¿qué opinas de la polémica en los programas deportivos de la actualidad? Muchos de esos programas en realidad están entre eventos, porque los canales deportivos principalmente, pues viven de los eventos en vivo, ¿no? Entonces tienes que llenar muchas veces entre que no tienes eventos en vivo, programas y programas y programas y programas. Y pues también tratas de vender finalmente. Soy de la idea que si es una polémica sustentada, con argumentos, con respeto, pues puede ser interesante. Y tú como televidente te puedes clavar en ella. Pero si es una polémica armada, en donde participa en una mesa 4 o 5 personajes y cada uno va a tener ya un papel definido, el famoso disruptivo, como le llaman ahora, el que se hace el chistosito, al que atacan siempre. En fin, eso a mí no me gusta. O sea, yo creo que si es una polémica bien dirigida, respetuosa y con argumentos, está bienvenida. Pero pues también soy de la idea y lo sé que hay que vender. Entonces, ojalá se pueda encontrar un justo medio. Sí, entre la información y el entretenimiento, ¿no? Y también hay mucho payasismo deportivo. ¿Que consiste en qué? Pues en no tomar las cosas en serio. O sea, es deporte y es un juego y hay que tomarlo como tal, pero también uno debe comportarse como un profesional. Y hay a quienes pues ya le rebasa la chacota, ¿no? Es cierto que es un entretenimiento, pero ¿qué lugar ocupan los deportes en los gustos del mexicano? O sea, sí son importantes, sobre todo porque es distracción. Y creo que lo vivimos en la pandemia. Y difícilmente puedo encontrar un ejemplo que sea más fuerte que este. Porque cuando se suspende toda la actividad y nosotros nos vamos a la casa todos, y cuando el deporte poco a poco empezó a regresar, ahí fue donde nos dimos cuenta de lo que significaba pues, prenderte a la tele y olvidarte de tus broncas y de una situación gravísima donde todos nosotros perdimos a un familiar, perdimos a un amigo, una persona cercana, alguien del trabajo. Y el deporte fungía de una manera importante. Yo creo que es una catarsis social muy importante. Yo creo que no hay mejor ejemplo que la lucha libre, en donde pues va la gente y de pronto pues llega todo el mundo así muy, muy bien portado y de pronto empieza la lucha y sobre todo he ido una o dos veces a la lucha libre, pero gente que, o sea, señoras, ¿no? De pronto se levantan y le mientan la madre al luchador. Entonces creo que también forma parte de una catarsis. Entonces yo creo que sí es importante, es un desfogue. Sí, el arte de deschongarse en la arena de la lucha. ¿Cuál es el obstáculo más importante que has tenido que sortear en tu vida? No, la verdad es que he sido muy afortunado. Sí creo que en un principio, hablando desde la parte profesional, quizás encontrar a alguien que creyera al 100% en mí. Le estoy profundamente agradecido. Fernando Schwartz fue quien me abrió las puertas de Televisa. Y luego pues ya cada quien se va forjando su camino. Pero sí veía en un principio que había gente que llegaba un poco después y pues, a lo mejor se le brindaban esas oportunidades antes. Hasta que llegó Jorge Berry a mi vida y Jorge fue quien me dio ese gran apoyo y que creyó en mí y yo creo que fue el gran despegue de mi carrera. Uh-huh. Pero sí hubo época de frustración, ¿no? Recuerdo cuando venían los Olímpicos en Seúl en 88. Pues estaba el último boleto, era o para un personaje o para mí. Y pues por la razón que haya sido, pues el personaje fui yo, ¿no? Sí. Pero bueno, fue también enriquecedor quedarme porque pude hacer el resumen de las noches aquí con una combinación muy extraña, porque era el Mago Septién, Ricardo Rocha y yo. Y ya 2 años después llega Jorge y la cosa cambia, ¿no? Uh-huh. Pero sí fueron épocas un poquito de frustración. ¿Tuviste un accidente jugando fútbol americano? Sí, venía un Super Bowl en Miami. Era Indianapolis, Nueva Orleans, el Super Bowl. Y entonces a Javier Alarcón, que era nuestro jefe, dice, no, pues vamos a hacer un reportaje donde van a jugar los comentaristas contra actores y no sé qué. Y Toño Valdés y yo decimos, oye, Javier, pues ya no estamos en edad, ¿no?
Decir, no, ustedes son el rostro del fútbol americano de la empresa, tienen que ir. Y el partido, debo decir, estaba estaba divertido. Eso sí, muy curioso porque nos uniformaron a todos, ¿no? Hombreras y tablas y casco. No sabías quién era quién. No nos reconocíamos. Y yo estaba como receptor. Y entonces Memo Schutz manda un pase largo, pero se queda un poco corto. Y lo intercepta Poncho de Nigris. Total que yo, en lugar dije, bueno, ya ni modo, lo interceptaron. No, ahí va el Burak, ¿no? Corriendo tratando de atraparlo. Y en eso hay una serie de rebotes, todos de mi equipo. Y entonces uno me pega en la parte de abajo de la pierna y el otro un poquito más arriba. Y entonces sonó como una rama así de crack. Y entonces fue un crujido terrible. Entonces fue doble fractura en peroné y doble fractura en tibia. Total que pues ya me tuvieron que operar. Y yo estaba necio con que me quería ir al Super Bowl. Y una complicación ahí en el hospital que ya estaba muriendo. Total que, bueno, a fin de cuentas, el viernes ya pudimos viajar. Mi esposa Tatiana fue quien me acompañó al Super Bowl. O sea, yo solo no hubiera podido. Hablando de actualidad, ¿qué futuro le ves a la selección mexicana? ¿De béisbol? De fútbol. Ah, ok, perfecto. Es que tú sabes que el fútbol y yo estamos un poquito divorciados desde ¿No hace te tiempo. gusta el fútbol? Pues, mira, me gusta porque da mucho material para la comedia. Pero lo sigo, evidentemente. Es que, o sea, no hay un deporte que tenga tanto seguimiento, tanto reflector, tanta esperanza que el fútbol. Y la selección mexicana de fútbol, tristemente, necesitas a 11. Y somos un país que produce mucho talento, pero muchas veces estamos hablando de talentos individuales. La panacea era, no, ahora que tengamos jugadores en Europa, el fútbol mexicano va a ser una maravilla. Ahora resulta que tienes jugadores en Europa, ya no quieren ni venir por las críticas. Entonces, y México ha sido 2 veces campeón, ¿no? de categorías inferiores. Los jugadores se pierden. Es un fenómeno que se da no solamente en México, en muchos otros lugares. Pasan muchas cosas con esos jugadores. Yo creo que nuestros ojos nunca los van a ver campeones del mundo. Es un fútbol que, bueno, dio un paso hacia adelante importante al principio de los 90, cuando llega Menotti, luego Mejía Barón, y que México iba a la Copa América, que se jugaba la Copa Libertadores. Pero pues ahora Estados Unidos te pinta la cara cada vez que jugamos contra ellos. El 2-0 ya es un clásico. Y no veo cómo cada vez que viene un mundial. No, esta es la generación dorada. Y no se da, ¿no? Y ahora viene este mundial, estamos a 3 años nada más. Y ves la cantidad de jugadores que tenemos. Y la verdad es que es un talento bastante ralito. Que no nos da para competir, para dar ese siguiente paso, como en su momento lo hicieron España y Argentina, que pues tienen muchísimas cosas parecidas a nosotros, una idiosincrasia parecidísima, pero que México no destaca en el fútbol y nuestros ojitos no nos van a ver campeones del mundo. ¿Qué opinas de los naturalizados dentro de la selección mexicana? Yo creo que está fútbol. Bien. Vale la pena puntualizar. Yo creo que está bien. O sea, si lo hacen todos, ¿por qué no lo vas a hacer tú también? O sea, no te vas a envolver en la bandera y no nosotros solamente mexicanos de nacimiento. Finalmente, aquellos que se naturalizan, y aquí sí que creo que vale la pena hacer una diferenciación entre aquellos que lo hacen por convicción, o sea, muchos que llegan a México, a lo mejor se casan con alguna mexicana, o a lo mejor ya estaban casados en su país de origen, pero quieren hacer una vida acá. Hay otros que a lo mejor son mercenarios del deporte y que se naturalizan simplemente para aprovechar alguna ventaja que se les brinda. Pero yo creo que está bien. O sea, si lo hacen todo el mundo, ¿por qué tú no? La cosa está en elegir a esos jugadores, en donde pues tristemente no nos ha ido muy bien, que digamos, con esos ejemplos de jugadores naturalizados. Volviendo a tu profesión, ¿cuál es el deporte que más te gusta narrar? Me encanta el fútbol americano, desde luego. El béisbol es único, porque pues sí viene un lanzamiento y luego pasan 30 segundos que no pasa nada. Aunque afortunadamente ya con el cronómetro que han puesto en grandes ligas y también en la Liga Mexicana es una auténtica maravilla. Pero eso te da, o sea, esos tiempos muertos, te da la posibilidad de interactuar con tus compañeros como no sucede en otro deporte, creo yo. Y además no hay deporte que tenga más historias que el béisbol. Ahora,
si me dices qué es lo que más quisieras hacer, bueno, los Juegos Olímpicos, yo soy un enamorado de los Juegos Olímpicos, y en ellos el atletismo. Particularmente que vas a un estadio y tú lo has hecho, en donde de pronto vienen los 100 metros, pero al mismo tiempo tiene la competencia de salto de longitud y al mismo tiempo es el lanzamiento de bala y en la transmisión que tú estás siguiendo, que puede ser un feed integrado, pues entonces vas brincando de un lado a otro y tienes a los mejores atletas del mundo. La verdad es que es lo que más me gusta y más me apasiona. Enrique, ¿qué tan absorbente es la profesión del periodista deportivo? Mucho. ¿Qué te puedo decir? No hay fines de semana. Sobre todo, bueno, pues los hijos y las esposas también pues, tienen que aprender a hacer su vida sin uno. Que también somos unos apasionados de esto, porque nos ha tocado ver a mucha gente que llega, que según esto le gustan los deportes, pero lo que quieren es salir en la tele. Y cuando vienen esos sacrificios, y cuando vienen esas guardias, y cuando vienen esas transmisiones que son a altas horas de la noche, o que ya no te puedes ir con tus cuates el fin de semana, o que empiezas a perder muchos compromisos sociales, familiares, pues entonces dicen, no, esto no es para mí y se van. Nos ha tocado ver infinidad de gente que ha desfilado. Sí. Sobre todo porque no es su vocación. O sea, cuando me preguntan los jóvenes universitarios en las pláticas que damos acerca de cosas que veo, pues primero, esta tiene que ser tu vocación y tienes que ser un apasionado de esto. Claro. La dinastía Burak ha crecido, ha aumentado con tu hija Tania. ¿Cómo le está yendo en los medios de comunicación? Va bien, va bien. Tú sabes cómo es esto, que es 2 pasitos para adelante y 1 para atrás y 2 para adelante y medio para atrás. Pero está contenta, trabaja en multimedios, se le están abriendo las oportunidades. Además, muy orgulloso de ella porque, pues, sí me dicen, bueno, ¿y por qué no entró a Televisa, no? Pero bueno, por un lado las circunstancias no se dieron. Ella tampoco lo buscó. Le hablaron de multimedios de Canal 6 cuando abrieron aquí en la Ciudad de México. Entonces está muy contenta y también se le han abierto muchas posibilidades a través de las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí va creciendo, la verdad, muy orgulloso de ella porque pues, es muy entregada, es muy perfeccionista, le gusta lo que hace y allá va. Si no hubiera sido cronista deportivo, ¿qué te hubiera gustado ser? Estudié contaduría. No me veo yo detrás de un escritorio haciendo números. De niño me encantaba hacer maquetas. Uh-huh. Y hacía maquetas, pero también muchas que eran dirigidas a estudios de televisión. O sea, soy un enfermo de la tele desde niño. Entonces, no sé, no imagino haciendo otra cosa. Abraham Sabludovsky, ¿qué huella te dejó en tu profesión? Pues es que Abraham es un genio. Es una lástima que no esté más en los medios de comunicación. Cuando había una crisis, ¿no? Que estábamos en medio de un noticiero. Era una maestría verlo cómo manejaba ese tipo de situaciones, que surgía una noticia de último momento y además le había dado una repasada al guión y decirlo de manera fluida sin tener que leerlo. Y la manera en la que manejaba, y vamos con esto, y tomar el teléfono, y vamos a... Sí, era un problema en la cabina, porque vamos a la nota 3, y luego vamos a la 9, y luego vamos a la 1, y luego a la 14. Pero fue algo maravilloso, la verdad. Insisto, es un genio. Gran aprendizaje. Así es. Enrique, gracias por estar aquí. Felicidades por tu brillante carrera y qué gusto verte. No, Beto, muchísimas gracias y muchas felicidades, que tengan muchos programas más. Gracias, Enrique Burak. Heme aquí con Enrique Burak.